gracias por venir, por volver, gracias por volver sería la expresión. Yo había pensado una especie de línea de continuidad entre un encuentro, el otro y el tercero. Voy a tratar de sostener ese esquema, pero también, nada, se me han ido ocurriendo cosas entre ayer, hoy, y a la clase o al encuentro de hoy también le voy a dar otra rosca que no pensaba, pero me parece más piola, que sí, digamos, va a ser un poco desleal con respecto a la propuesta inicial, que era abocarme a las ideas de Freud. ¿Se acuerdan que yo lo que les planteé es, voy a hablar de las ideas de Freud y sobre todo de un texto en particular? Bueno, voy a hacer eso, pero también voy a quizá ampliar un poco ya cuestiones que el psicoanálisis me hace pensar a mí, o de cómo yo pienso el psicoanálisis, lo cual le da a eso un valor absolutamente personal, ¿se entiende? Ya ahí ya no es ni divulgación ni nada que tenga que ver con otra cosa que mi opinión, no, porque no es mera doxa, digamos, como se diría en griego, sino un lenguaje un tanto razonado, pero no deje de ser mío. Es decir, no tienen por qué tomarlo como algo que tenga que ver con Freud, sino con lo que yo puedo llegar a pensar pensando a través de Freud. El título de la clase es ¿por qué cuando sufrimos siempre se trata de otra cosa? El título de la clase, de hecho no es mío, se lo debo. Yo siempre pensaba que justamente el título se lo debo a alguien a quien le debo un título. Es como el inconsciente por ahí se va por ahí, ¿no? Una parte del encuentro va a ser seguir la línea que plantea el título. Es decir, hay una idea fuerte en el psicoanálisis que es decir que te pasa esto, pero quizás te pasa esto. O sea, esa idea de otra cosa, esa idea del sufrimiento vinculado a otra cosa, es muy propia del psicoanálisis y es muy propia de la idea que hay del psicoanálisis, ¿no? También así, el concepto de salud del psicoanálisis también tiene que ver con pasar a otra cosa. ¿Sí? Que mi forma de vivir pase a otra cosa, otra forma de vida. François Julien tiene un libro que se llama así, Otra vida. François Julien no es un psicoanalista, pero un filósofo, un estudioso que estudia mucho lo oriental y lo vincula con el psicoanálisis y habla de esa otra vida. Mi primer trabajo en la facultad, cuando hice mi práctica y fue sobre un caso, que fue mi primer caso que yo trabajé, lo titulé La vida está en otra parte, que es el título de la novela de Milan Kundera. Digo, para mí, para muchísimos, pero yo me identifico mucho con esa idea, el psicoanálisis permite esa otra cosa, esa vida más allá, esa otra vida. ¿Otra de cuál? Bueno, de la que ando en el día a día, de la que ando sin cuestionar, de la que quizá me quejo mucho, pero que no logro poder hacer algún movimiento que implique lo que hablaba un poco del yo soy yo, ¿no? Esto, digamos, el psicoanálisis permite romper esa idea y darse cuenta de que uno no es uno es muchos. Contradicciones, tensiones, conflictos, atrapamientos. ¿Sí? ¿Qué permite el psicoanálisis? Bueno, permite pasar a otra cosa. Ahora, para pasar a otra cosa, primero también tengo que saber que de lo que quizás creo que sufro, no sufro, cuando en realidad de lo que sufro es de otra cosa. Eso por un lado. La otra parte de la clase la voy a dedicar a contradecir esto. Es decir, lo que un psicoanálisis también enseña es que hay veces que no sufrimos de otra cosa, sufrimos de eso. Y ahí no hay tipo, ¿y con qué lo asocias? No, carajo, sufrimos de eso. Y eso es quizás un eso que nos hará sufrir siempre. Es decir, el psicoanálisis, o por lo menos el psicoanálisis que yo entiendo, el que yo practico, el que yo leo,
es un psicoanálisis que también ubica que hay situaciones vividas que duelen siempre. Que no es cuestión de decirle al paciente, bueno, algún día esto no va a doler, che. Bueno, ya algún día lo va a superar, che. No, hay dolores que duelen siempre. Hay recuerdos que ni siquiera se logran recordar, que cuando suceden se reviven. Lo traumático, lo que realmente es traumático, no se recuerda, se revive. Y la gente que atravesó por episodios traumáticos, ya sea en la vida cotidiana, ya sea alguna desgracia familiar, o ya sea tragedias mucho, no sé, una tragedia bélica, ir a una guerra, etcétera, 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 lean testimonios, no sé, lean Siento un nombre de Primo Levi, lean Los hundidos y los salvados de Primo Levi, son libros que ubican ese punto donde la experiencia lo marca al sujeto con un dolor para siempre. Y el acompañamiento para mí como analista no es decirle al paciente esto algún día no va a doler. Es decirle, aún doliendo vas a poder vivir. Y habrá días que duela menos, y habrá días que quizá no duela, pero habrá otros días que vuelva a doler como el primer día. Pero aprenderás a vivir con eso, no al modo de una resignación, no, sino de que ese dolor pase a otra cosa. Esa es quizá la parte más dura de un análisis, tanto como cuando uno es analista como cuando uno es paciente. Ubicar eso que quizá me acompañe siempre. Una vez leí un caso de un tipo que se enojaba con su hijo porque el tipo está viviendo la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pero lo leía, y que el tipo discutía mucho con su hijo porque su hijo decía, tengo hambre y tengo frío. Y el padre le decía, vos no sabés, frío tengo yo cuando estoy en la guerra. Y el tipo le decía, cuando estoy, es decir, ya me ha pasado, no sé, 20, 30 años, pero él sigue estando ahí. Porque lo verdaderamente traumático no tiene un pasado, es un presente perpetuo, es un presente continuo. Bueno, hay una idea de psicoanálisis que va en contra de esto y a la que yo no adhiero. Hay una idea que se ha instalado en el psicoanálisis por el modo que se ha ido traduciendo una frase de Freud, cuando Freud a una paciente la interroga con una pregunta que no es textual, pero es como, bueno, ¿y usted qué compromiso tiene con aquello de lo que se queja? Que quizá como la pregunta, digamos, más básica del psicoanálisis, ¿no? Bueno, a ver, vos te quejas, pero vos qué onda con esto. Ojo, que uno hace eso en la clínica, interroga al paciente en su sufrimiento para ver qué del paciente se juega en eso de lo que se queja. Pero se ha hecho de eso un eslogan aplicable a todas las situaciones de la vida. Cuando en realidad hay cosas que lisa y llanamente nos pasan. No las buscamos, no hacemos nada para que nos pasen, no tuvimos nada que ver, nos pasaron. Y eso que nos pasa tiene un estatuto de dolor y de sufrimiento muy distinto al síntoma que yo puedo tener porque yo quisiera hacer ciertas cosas, pero como no me animo porque también quiero quedar bien con ciertas otras, estoy en ese conflicto. Bueno, ahí sí uno puede interpelarlo al paciente y decirle, bueno, ¿qué onda? Pero cuando no sucede eso, cuando lo que pasa es algo que me pasa, bueno, ahí ese sufrimiento quizá no se trata de otra cosa, se trata de eso. ¿Qué quiero decir con esto? No es interpretable ese sufrimiento. Y la palabra interpretación es clave en el psicoanálisis. Porque justamente si se trata de otra cosa, eso otro es lo que hay que interpretar. Es decir, piénsenlo así. Vamos a ir despacio, pero vamos a arrancar con esta idea. En realidad, un paso antes, porque la primera palabra, yo le dije que soy bastante fanático de las palabras. Entonces, cada palabra del título vale, está puesta por algo, si no, no estaría. Y la primera palabra es ¿por qué? La palabra ¿por qué? Nos lleva ¿a qué otra palabra? A la palabra causa. Hay un psicoanalista, Bion, que
que yo mucho no he leído, porque no nos hacen leerlo mucho tampoco en la facultad, pero que es un psicoanalista que yo cada vez que lo leo más me enamoro, intelectualmente en este caso, que él plantea lo que se llama el principio de causalidad. Es decir, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro modo de funcionar psíquicamente no tolera la no causalidad. Para nada, ¿no? Es decir, para todo tendemos a buscarle una causa. ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? Desde lo más nimio hasta lo más complejo. Pero siempre tiene que haber una causa. Nada es de la nada, decía Leibniz. Entonces, esta idea de nada es de la nada ubica que no hay creación de la nada. Si algo pasó es porque algo lo causó. Lo cual también, digamos, filosóficamente es siempre un problema, porque, bueno, ¿qué causa algo te lleva al infinito? ¿Qué causa esto? Esto, y esto que lo causa, y esto que lo causa, y esto, y esto, y esto, y esto, y siempre llegamos filosóficamente al problema de lo que causa sin haber sido causado, ¿se entiende? O lo que crea sin haber sido creado, que en la religión se llama Dios. Lo que causa sin haber sido causado, que en Aristóteles se llama el motor inmóvil. Sí, siempre estamos siempre que estamos en el problema de la causa, vamos a estar frente al problema de cuál es la causa primera. Porque además nosotros entendemos por causa casi siempre una sola cosa. Y Aristóteles, por ejemplo, yo no voy a dar a Aristóteles porque me da vergüenza, porque no soy para nada un estudioso de Aristóteles, pero Aristóteles claramente mostraba 4 causas. Por ejemplo, uno puede decir, me acabo el ejemplo porque yo lo tenía con madera, pero hagamos de cuenta que esto es madera. Uno puede decir, la causa de esta mesa es la madera. ¿Se entiende? Es decir, ¿de qué está hecha? Otro puede decir, la causa de esta madera es que la hizo un carpintero. ¿Quién la hizo? ¿Se entiende? La causa de esta madera, la causa de esta mesa es para que yo ponga las cosas. ¿Van a entender las diferentes causas? Sí. ¿De qué está hecha? ¿Quién la hizo? ¿Por qué se hizo? ¿O para qué se hizo? Nosotros solemos ubicar como causa casi siempre el porqué de algo. Es muy interesante cuando uno piensa el síntoma en psicoanálisis, pensar no solamente el porqué. El paciente pregunta ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué soñé con esto? ¿Por qué? Y cuando uno amplía el horizonte de la causa a otras cuestiones, y bueno, ¿y para quién lo habrá soñado? ¿Y desde cuándo lo venís pensando? ¿Se entiende? La pregunta del por qué se amplía y empiezan a aparecer otras preguntas, pero el problema de la causa siempre está. En psicoanálisis, quieren el nombre técnico, eso se llama etiología. La etiología es justamente la teoría de la causa de algo. La etiología de la enfermedad es la causa de la enfermedad. Bueno, el psicoanálisis tiene una teoría de cuál es la causa de por qué alguien enferma psíquicamente. Lo que se llama, para Freud, neurosis. ¿Se entiende? Y esa neurosis, que no lo dije antes, para Freud eran básicamente 3, era más, o sea, podemos dividirlo en 2, pero bueno, no es tan complejo, era la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. La histeria es lo que veíamos casi toda la vez pasada, ¿no? Un cuerpo afectado sin cuya causa esté en el cuerpo. La neurosis obsesiva es alguien que sufre de ideas que lo habitan, que no puede manejarlas. Piensa todo el día en algo, y quizá para no pensar en algo hace cosas. Y cuando no hace esas cosas piensa en eso. O hace eso para no pensar y no puede dejar de pensar, aunque sea digamos, una cuestión loca. Para la llave. La llave del gas. Y vuelve a la casa. Yo cuando iba a la facultad siempre volvíamos a dejar el portón abierto. Por supuesto, después de 3, 4, 5 años de análisis, algo de nafta o repo ya sabía que era una idea obsesiva. Pero aún así volvía. Digo, pues también digo esto, porque todos estamos dentro de esta lógica, una fobia. Yo ni les voy a contar las cosas que me pasaron por una de mis fobias, o sea, las vergüenzas que pasé por mi miedo a los pájaros, a las ranas, a las cucarachas. Pero ¿qué tiene la fobia? La fobia tiene que un miedo tonto, o sea, es un miedo incomprensible. ¿Sí? Nadie le tiene fobia a un tigre, ¿se entiende?
Nadie le tiene fobia a un terrorista. No, a un terrorista le tenés miedo, le tenés pánico, le tenés terror. A un león, a una jaula, a un oso, no sé. Pero la fobia lo que tiene es que uno si la piensa, dice, no puede ser esto. O sea, no le puedo tener miedo a esto. Bueno, en la fobia quizá está el ejemplo más claro de esta otra cosa, ¿se entiende? Sí, el paciente dice, le tengo fobia a la cucaracha, pero en realidad uno sabe que no es la cucaracha, es otra cosa. ¿Qué será esa otra cosa? Y bueno, esa no la sabés. Cada quien sabrá sus otras cosas. ¿Se entiende? O estaremos en proceso de saberlo, algunos. Pero digo, en la fobia es donde más claro está eso. Ahora bien, también con la causa hay un problema muy interesante, es que nosotros solemos pensar que siempre la causa está en el pasado. Sí. Y que el psicoanálisis también hay una idea vulgar del psicoanálisis que siempre la causa sí o sí está en el pasado. Pero una causa puede estar en el futuro. Sí, ¿por qué uno estudia una carrera y uno puede decir, bueno, porque yo de chiquito escuchaba mucho a la gente, daba consejos, etc. Atrás. O uno puede decir, porque deseo atender pacientes, ¿se entiende? Y la causa se lanza al futuro. Pero nuestra cabeza siempre busca la causa antes del fenómeno, no después. Pero eso es un esquema mental nuestro. La causa también puede estar allá. ¿Y por qué digo esto? Porque al final mi idea es lograr articular lo de hoy con un concepto que casi que ni siquiera es del psicoanálisis, o de cierto psicoanálisis, pero que es de un psicoanálisis que yo sí adhiero, y que acá se engancha incluso con lo que hablamos con Borna, creo, con Borna, el tema del deseo de lo que se tiene, de lo que no se tiene, de la felicidad, si uno puede ser feliz o no, que es el tema de la esperanza. Y lo que son mis alumnos saben que yo cuando escribo una sola letra, pues no me acuerdo cómo se escribe ortográficamente esa palabra. En este caso no me acuerdo si es perro, no importa, pero digo, el problema es la esperanza. ¿Entiendes? Sí. Cuando uno logra lanzar la causa en el futuro, aparece la noción de esperanza también en los psicoanálisis. Está como muy mal visto que un psicoanalista de esperanza. Porque claro, pensamos en Claudia María Domínguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo de, necesito tener esperanza, vamos adelante. No es tipo de esperanza. Es otro tipo de esperanza. Es la esperanza del paciente que te dice que siempre me va a doler esto, que nunca voy a poder con esto. Y yo me acuerdo, una vez en una supervisión, yo escuché que ¿qué es una supervisión? Una supervisión es cuando un analista le lleva un caso a otro analista que se supone que tiene un poco más de experiencia, etcétera, para ver si está dirigiendo bien la cura, si más o menos por dónde va la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para contar lo que a uno le pasa con el caso. Entonces en esta supervisión, la persona que supervisaba estaba como muy angustiada como analista porque su paciente estaba muy desesperanzado. O sea, decía, nunca voy a poder, que nunca voy a superarlo. Y quien supervisa le dice, claro, sí, quien tiene que darle esperanza es el analista, no el paciente. El analista es quien tiene que decir al paciente, usted no tenga esperanza, déjeme que yo le tenga por usted. Usted venga. Yo sé que es una mierda lo que pasa. Yo sé que no tiene forma de ahora pensar que algún día esto no va no doler nunca, sino doler distinto. Pero uno no le puede decir al paciente, che, dale, ya tenés esperanza, vamos. No, justamente es uno el que le dice, entiendo que no tengas esperanza, déjame que yo la tenga. Pero sigamos las reglas de este juego. Sigamos el método. Confiemos en el método. Este es un método. Si puede existir un método que lo vamos a ver en el tercer encuentro. Pero, como una especie de resumen de lo que intentaré dar hoy, o para quedar totalmente expuesto de lo que quisiera dar y no di, nada. El problema de la causa, el problema de la esperanza y el problema de si siempre es otra cosa o hay veces que no es otra cosa. Ahora bien, el texto que voy a trabajar es un texto de 1917 o 1916, o sea, se publicó en 1917, que se llama Una
dificultad del psicoanálisis. Este texto es como, digamos, la semilla del texto que trabajamos la vez anterior, que se llamaba Las resistencias contra el psicoanálisis. Si yo operé al revés, digamos, yo fui primero por el último. Pero en este texto Freud ya empieza a decir lo que va a decir en el texto que vimos la vez pasada. ¿Por qué me interesaba esto? Porque lo que me interesa acá es que Freud instala la idea de dificultad. ¿Qué dificultad? Y Freud dice la dificultad que tiene el psicoanálisis de ser aceptado por el otro. ¿Se entiende? Todo el tiempo estamos frente a una teoría a la que Freud la presenta como una teoría que despierta dificultades no tanto intelectuales, ¿sí? No es que la teoría cuántica en que uno que no es del palo, no conoce, no entiende nada, sino que es una teoría que uno tiene dificultades anímicas para entenderla o para aceptarla, porque dice cosas que no estaría tan bueno que sea así a primera vista. Ni que hablar de la causa. Bueno, en teoría, ¿qué va a decir Freud ahí? Que la causa de la neurosis es una causa que tiene que ver con la sexualidad. Obviamente, para entender esto vamos a tener que olvidarnos lo que entendemos por sexualidad genital, etcétera, etcétera, sino lo que Freud entiende por sexualidad. Pero digo, ¿qué me interesa de acá? Que Freud ya va a instalar la idea siempre de que hay una dificultad anímica para entenderlo el psicoanálisis. No solamente porque es difícil o no es difícil, o porque el que está al frente tiene capacidades intelectuales o no para entenderlo, sino que no hay una predisposición del alma. Yo a mis estudiantes siempre trato de que entiendan que conocer también es una actitud espiritual. Uno tiene que predisponerse para conocer ciertas cosas. Si no se predispone, no le entra. Si no tiene apertura a ciertas ideas que pueden ir quizá contra los principios más hondos, ni que hablar con ideología, digamos, o sea, ni que hablar soy de derecha y me decían izquierda, me enojo, pero más allá de eso, cuestiones más que tienen que ver con lo afectivo, con lo que toca mis principios, mis prejuicios, mis experiencias. Bueno, Freud en este texto va a decir un par de cosas que voy a leer, incluso que quisiera que lo escuchen a Freud. Pero antes de meterme en el texto en sí, les voy a dar dos esquemas para que tengamos como en la cabeza a ver si nos sirve. Es muy difícil dar divulgación sin ser vulgar, en el sentido de sin ser muy superfluo, pero tampoco quiero ser técnico. Hay dos esquemas que les voy a dar. Un esquema es, yo diría, una especie de cuadro de doble entrada, ¿no? En ese cuadro de doble entrada vamos a ubicar acá saber, no saber, y acá vamos a ubicar escena A, escena B. ¿Se entiende? O sea, un cuadro de doble entrada donde por un lado hay una dimensión de saber y otra dimensión de no saber, y donde a su vez hay una primera escena y una segunda escena. ¿Me van siguiendo eso? Por otro lado vamos a ubicar otro esquema que para mí es fundamental para entender a Freud, o como yo lo logré entender, que es este esquema. La R significa representación y la A significa afecto. Nuestra vida anímica, nuestra vida psíquica, se reduce a este esquema de representación y afecto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una representación? Todo lo que estando se me presenta. ¿Se entiende eso? Sí. Si yo tengo en este momento el felpón en mi cabeza, no es porque el felpón me lo tragué. ¿Se entiende? Sino porque me lo estoy presentando. Esto que está presentado me está representado. Entonces, ¿qué es una representación? Lo que imagino, lo que pienso, lo que veo, lo que percibo, lo que recuerdo, todo lo que se me aparece en la conciencia. ¿Querés contratar a un artista? Entonces, ¿quién va? ¿Va el artista? No, va el representante. ¿Se entiende? Bueno, digamos acá lo mismo. El lápiz, cuando yo lo pienso, no viene el lápiz a la cabeza, viene la representación del lápiz.
Ahora, si eso que llamamos un recuerdo, es más fácil de entender que el afecto. El afecto es cómo me afecta lo que estoy pensando. Esto es fácil de recuerdo. Recuerden, no sé, algo lindo, un cumpleaños, qué sé yo, para que haya un lindo cumpleaños. ¿El afecto cuál es? Nostalgia, alegría. Recuerden algo triste, ¿se entiende? La representación me afecta de algún modo. Lo que yo me imagino, lo que yo pienso, lo que yo recuerdo, de algún modo me afecta. Les digo, no sé, bebé, ternura. Les digo, no sé, whisky, Sabina. Sabina, emoción. ¿Se entiende? En realidad, ahí dice doble representación, dice representación whisky, representación Sabina, afecto, emoción, en mi caso. ¿Se entiende? Pero digo, no hay representación sin afecto y no hay afecto en teoría sin representación. Podríamos decir que hay una especie de afecto sin representación. ¿Alguien se anima a decir cómo se llamaría ese sentimiento que no tiene representación? ¿Ah? Angustia. Porque yo te digo nostalgia. ¿Nostalgia de qué? La asocias a algo. Algo estás extrañando cuando voy a decir nostalgia. En cambio, cuando uno tiene angustia, ¿qué dice? No sé qué me pasa. Pero ¿qué? No sé qué me pasa. Por eso es tan insoportable la angustia. Lacan decía, es el único afecto que nos engaña. ¿Por qué? Porque cuando uno está angustiado, sabe que está angustiado. Uno puede dudar si está enamorado, si no está enamorado, si está enojado, si no está enojado, si está emocionado, no está emocionado, si está, entretenido o no. Ahora, de que uno, cuando está angustiado, sabe que está angustiado, lo sabe. No engaña la angustia. El problema es que no se sabe de qué. ¿Se entiende? A la angustia siempre hay que ubicarla. La angustia se encarga de ubicarse. Por eso se habla de manifestaciones de la angustia. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser los síntomas, puede ser la fobia, puede ser un acting. ¿Qué significa un acting? Una actuación. Voy a ver si logro explicar también esta cuestión, quizás de otro modo, pero antes que me vaya, la clave para entender a Freud, para mí, es este esquema: representación y afecto. Todo lo que nos representamos nos genera un afecto. ¿El tema cuál es? El tema es que hay veces que la relación entre este y este resulta, lo que Freud va a decir, no sé si es así, pero inconciliable para el yo. ¿Qué significa inconciliable para el yo? Inconciliable para los códigos de ética del yo, los códigos de moral del yo, las obligaciones familiares que tiene el yo, los mandatos sociales que tiene el yo. ¿Se entiende eso? Es decir, cuando lo que yo pensé, lo que yo viví, lo que yo soñé, lo que yo me imaginé, la palabra afecto hace un obstáculo porque uno la relaciona con algo dañino, ¿se entiende? Me está afectando. Pero no piensen así como, che, me está afectando, sino, ¿de qué modo me afecta? ¿Qué sentimiento tengo? Pongamos así para usar esa palabra. ¿Qué pasa cuando algo me genera un sentimiento que no debería generarme? Pero no debería ¿para quién? Para los ideales del yo. ¿Se entiende? Para los códigos de ética del yo, para los principios familiares, sociales. Ahí hay lo que se llama, palabra que usamos la vez pasada, que es un conflicto. ¿Se entiende? Cuando la relación de este con este es conflictiva para el yo tiene que defenderse de ese conflicto. La forma de defenderse es separando la relación que este tiene con este. Es lo que se va a llamar represión en psicoanálisis. ¿Qué es la represión? Represión, Freud la traduce como esfuerzo de desalojo. ¿Qué significa eso? Que esta representación es desalojada de la conciencia. Uno dice, yo no puedo pensar eso. No puedo pensar eso. Pero el afecto, es decir, el sentimiento que yo tenía, la representación es desalojada de la conciencia. Se va.
Me olvidé de la escena, me olvidé de lo que viví. Alguien que se analiza es consciente de esto porque un análisis hace que uno empiece a recordar cosas que no recordaba antes. ¿Se entiende? O que a través de alguna manifestación uno llegue a un recuerdo. Pero no, quiero que entiendan esto, no un recuerdo tipo hace memoria, que un poco, quizá el primer método, o el segundo método de Freud, que era un método que llamaba sugestión. Freud empezó con la hipnosis, después siguió con lo que llamaba la sugestión. O sea, él incluso llega a contar que le ponía la mano a un paciente y le decía, pues, si yo la toque o lo toque, usted va a recordar. Por ahí pasaba, por ahí no. De hecho, por ahí pasaba todo lo contrario. A más Freud le pedía que recuerde, el paciente más se resistía, porque si hay un conflicto, va a haber una resistencia a que esto vuelva a juntarse. ¿Se va siguiendo esa lógica? Entonces, ¿de qué sufre alguien? Bueno, alguien sufre de que en algún momento esta dupla fue un conflicto. Y ese conflicto generó que esto se disocie. Por ejemplo, la representación, la escena, por ejemplo, la escena que acabamos de llamar la escena, que es la escena anterior, esa primera escena se borró. Y uno dice, bueno, ¿y el afecto? ¿Qué pasó con el afecto? Y el afecto, dice Freud, se traslada a otras representaciones donde es más soportable tener ese afecto. ¿Se entiende lo que quiero plantear o no? Esto es un ejemplo de Freud, pero para que lo entiendan. Un día me di cuenta, niñito, que mi papá me sacó de la cama de mi mamá, me dijo, basta, ya está mucho con mami, que va a poner la cuna, que lo odié, dice Freud, lo odié, pero con toda mi alma. ¿Cómo me va a quitar mi mamá? Mi mujer, la que... ¿Se entiende? Niñito, Freud, ¿no? Digo, la idea, la estoy caricaturizando un poco, no lo tomen literal, por favor. Bueno, ese odio no se fue. Puede haber pasado muchas cosas. Se deslizó a otra representación como odio. Entonces, qué sé yo, odio a, no sé, los hinchas atléticos. No hay nada más anticonflictivo para mí que esa idea, digamos. O sea, hay algo que me encantaría vivir así diciendo, yo los odio, ¿entendés? O al revés, el odio, dice Freud, puede transformarse en lo contrario. Entonces, este odio asociado a esta representación se vuelve en un inmenso amor. Por eso, un axioma del psicoanálisis sería que siempre de lo exagerado hay que desconfiar. Del hipergeneroso hay que desconfiar. Del hipermoral hay que desconfiar. Del hiperculposo hay que desconfiar. ¿Se va entendiendo? Porque hay una lógica ahí de que esto está cargado por esto. El ejemplo que da Freud es fantástico. Freud dice, ¿qué es el síntoma? Dice Freud. Y dice, ¿vieron, no sé, algún monumento? Yo vivo en Barrio Sur, Plaza San Martín. El monumento a San Martín, ¿vieron? Bueno, ¿a qué recuerda el monumento de San Martín? Entre otras cosas. ¿Amigo? Digo, ¿hay alguien? Tampoco me preguntó, no sé cuánto, 27 por 44 dividido en 20, al cruce de los Andes, ¿verdad? Entonces, frente a un monumento, dice Freud, yo sé lo que me recuerda. ¿Se entiende? Si yo veo el monumento a San Martín y me acuerdo, sé aquello a lo cual hace referencia. Sí. El monumento representa a el original, que es el cruce de los Andes. Lo que dice Freud es, el síntoma es un monumento que yo no sé a qué me recuerda. ¿Se entiende la diferencia? Quiero que le pase a cualquier turista, uno va con un turista ahí, ¿qué carajo es? Hasta que viene un guía, te cuenta, pregunta o averigua, pero es como si uno viera un monumento y ¿esta piedra qué? Y viene alguien y dice, no, esta piedra, ¿sabe que acá fundó la ciudad? No, uno sabe qué es esa piedra. Bueno, para uno no puede ser una piedra. Sí. El síntoma implica una dimensión de no saber sobre aquello a lo que recuerda. ¿Entiendes por qué hice este diálogo, este cuadro de doble entrada?
Porque mientras con el monumento yo me acuerdo, con el síntoma no solo que no sé, sino que hay a lo que realmente hace alusión, no tengo ni idea de qué es. Por eso Freud dice en un momento, en el estudio sobre la histeria, que quizá el libro pre-psicoanalítico, encima es importante, que él escribe con otro médico, Breuer, se llama, después se pelearon, tuvieron algunas discusiones. El neurótico, lo dice así, pero el neurótico de lo que sufre, dice Freud, es de reminiscencia, es decir, sufre de recuerdos, pero de recuerdos que no sabe a qué le recuerda. Esto nos pasa muchas veces estamos en el día a día y uno dice, ¿por qué me afectó tanto esto, che? Estaba bien hasta que te ha dicho gelatina y me he puesto pelotudo. ¿Se entiende? Ahí la gelatina tiene algo del orden de esto. Si uno se pone a trabajar eso, a ver, gelatina, no hablo de gelatina, yo también hablo de mi novio, no, hablamos de gelatina, ¿qué pasa? Empieza. Y bueno, quizá ahí empezamos como a llegar a algo de esta idea de la otra cosa. ¿Me van siguiendo con esa lógica o no? ¿Qué es entonces un síntoma? Un síntoma, dice Freud, dice muchas cosas, pero esta primera idea que vamos a decir sería un monumento que no sé a qué me recuerda. Pero que ese no saber a qué me recuerda no es por una falta de memoria. No es que yo tomo fosfobita y recuerdo. ¿Se entiende la idea? El psicoanálisis no es un ejercicio de la memoria. El psicoanálisis es lo que, entre esto y esto, no hay una dificultad para recordar, sino lo que hay es lo que recién les decía, la represión. Esto tiene prohibido el acceso a la conciencia. No es que yo tipo hago mucha memoria, ¿cómo era la definición de Vygotsky? ¿Se entiende? Y ahí me acuerdo. No. La imposibilidad de recordar de esto es porque, como hay un conflicto, la conciencia se pone en marcha para que esto no acceda a la conciencia. Otra metáfora que da Freud. Yo creo que les dije que no hay nadie más claro que Freud para explicar a Freud, por eso lo uso a él. Hagamos de cuenta que, no sé, Bernie te usa siempre de ejemplo, ¿no? Que la Bernie empieza, no sé, a toser, o una vez. Es muy probable que si hay alguien con cierta acentuación histérica empiece a toser ahora. Es muy probable. Pero bueno, ojalá que no pase. Pero digo, si pasa. Ahí está. La Bernie empieza a toser. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, Bernie, basta. Sigue tosiendo. Y sigue tosiendo. O estornuda. Y estornuda. Entonces le digo, Bernie, andate. No me quieres, andate, no te tolero. O sea, no puedo pensar, o sea, no puedo dar clase como así. Andate. Logro que se vaya. Dice Freud. Bueno, la desalojo. Lo ideal sería que la Bernie se vaya, se desaloje y se quede en el molde. El gran problema, ¿cuál va a ser? Que la Bernie va a empezar. Déjeme entrar. Y yo capaz que me hago el sota todavía, ¿no? Y sigo dando la clase. Y la Bernie, déjeme entrar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a decir, hisopado. No. Le voy a decir, a ver, ¿me promete que no va a estornudar más? Sí. Para volver a entrar, ella va a tener que modificar la causa, la razón, la apariencia, el modo por el cual fue corrida de la sala. Es como nosotros, en mi época había un boliche, no me nombran porque después no me dejan pasar, pero que vos no podías pasar con cierta ropa, ¿se entiende? Si no podías pasar, no, vos así no pasás acá. Eso es un poco de la represión. Vos así no pasás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disfrazarse. ¿Cómo se disfraza, dice Freud? Con las manifestaciones del inconsciente. Es decir, puede acceder a la conciencia, pero no como él, sino como retoño, dice Freud. Subrogado, dice Freud. Subrogado, creo que es un término de abogacía incluso, pero subrogados, retoños, representantes, ramificaciones. ¿Cuáles son esas? Sueños, acto fallido, lapsus,
síntomas incluso, síntomas, fobias, ideas obsesivas. ¿Se entiende? Sí. Es con ese material que el analista va a intentar vencer esta represión. ¿Y para qué hay que vencer esta represión, dirán ustedes? O digamos, es otra cosa. Hay algo que no están planteando. Pues yo lo planteo como un problema. ¿Por qué esto debería significar un conflicto? Sí, porque yo no podría directamente sacarlo. Y ya está, queda ahí. Bueno, si yo ya hice la separación esta, ¿por qué hay un problema? Porque hay una teoría que Freud está manejando en 1900 y un poco antes, que es la teoría de lo que va a llamar, voy a decir la palabra técnica y después le explico, la abreacción. ¿Qué es la abreacción? Simplemente es la descarga. ¿Qué es la descarga? La descarga es, me hace cosquilla, me río. Veo una película emocionante, lloro. Me insultan, insulto. Me gritan, grito. Me quieren robar, salgo corriendo. ¿Me van siguiendo la idea? Es decir, toda representación va a generar un afecto, pero que tiene que descargarse ese afecto. ¿Cómo se puede descargar el afecto? De un montón de modos. A través de la palabra, a través de la motilidad o a través incluso del pensamiento. Es decir, capaz que viene, no sé, mi jefe, alguien superior y me pega una tremenda puteada injustamente, pero porque el jefe lo puede hacer. Entonces capaz que yo ni salgo corriendo ni lo mando a la mierda. Pero ¿qué puedo decir? Qué viejo de puta, una besita que es. ¿Se entiende? Ese pensamiento sirvió a la vez de una abreacción, de una descarga. Y ya está, no pasó nada. Pero a ver, ¿qué pasa si yo, en este caso, varón, heterosexual, me gustan las mujeres, mientras mi jefe me está puteando, ¡epa, que está lindo, che! Un segundo, ¿se entiende? Me encontré mirando en la boca. Me encontré tipo, y este lo clavo un beso, me gustó. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende lo que quiero plantear o no? Ahí no solo que no lo hice, no solo que no salí corriendo, ojo, estoy usando el ejemplo hiper heteronormativo y hiper, ¿se entiende? Pero, o sea, quiero usar lo gráfico, digamos. No salí corriendo, no le di, ni tampoco pude seguir fantaseando porque me resultó un conflicto. Como yo, semejante macho, en lo que quiere chapar el jefe. Entonces ahí apareció el problema del conflicto. ¿Se entiende? ¿Lo estoy planteando o no? No lo lleven al término, si quieren, de homosexual, heterosexual. Lleven al término, no sé, la novia del amigo. O el novio de la amiga. Amor, no. Eso se va. Eso no puede ser descargado por ningún modo, ni siquiera por el pensamiento. Otras escenas. Pensemos, no sé, en unas tomas de rehén. La película esta de Robert Siglo, qué sé yo, ¿vieron? Bueno, ahí hay una escena en la cual el sujeto no le alcanza a compensar, no puede insultar y no puede salir corriendo. O sea, la descarga tampoco se hizo. ¿Se entiende? Y quizá uno no se olvide de la escena ahí. A esto voy con ciertas cosas que no hay que interpretar mucho. ¿Se entiende? Ahí uno no se olvida de esa escena. Pero sí, esa no descarga seguramente dejó un síntoma, dejó un subrogado, dejó un representante. Entonces, no sé, a partir de ahora, cada vez que veo un banco, tiemblo. Y si encima me afectó mucho más, escucho la palabra banco de plaza y tiemblo igual. ¿Se nota el banco? ¿Qué? ¿Se entiende? Sí. Siempre que este esquema no puede llevarse adelante, implica un problema. Otra cosa, hay situaciones, sobre todo cuando uno es muy niño, que lo que está sucediendo supera mi capacidad de entendimiento de lo que está sucediendo. Entonces ahí tampoco puede operarse la descarga. Tío,
digamos, no quiero usar, digamos, ejemplos, pero se pueden imaginar, o sea, situaciones hipertraumáticas, ¿entiende? Situaciones de las más traumáticas en las cuales el sujeto ni siquiera puede pensar lo que está sucediendo allí. Lo pensará después. Lo pensará a los, no sé, en la adolescencia o de grande y dirá, pará, esto que está pasando hoy me hace que yo resignifique lo que pasé anteriormente. ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? Eso está muy claro en todos los casos que Freud trabaja en el estudio sobre la histeria, esta doble escena, que hay una escena nueva, que Freud va a llamar, entre comillas, quizá accidental, que me hace resignificar una escena anterior, que yo en su momento no pude significar. Y al no poder significar, no pude descargar. ¿Se entiende? Quedó ahí. Quedó como una energía flotando. O quedó lanzada a un elemento que había en esa situación, por ejemplo. Entonces a partir de ahora, como ese día viene la cucaracha, yo volqué sobre esa cucaracha toda esa energía, entonces le tengo fuera a la cucaracha. ¿Entiende la lógica de otra cosa? Siempre la idea en Freud es otra cosa. Y esa otra cosa implica un conflicto, y ese conflicto hace que el sujeto no pueda saber de qué sufre. Nosotros tenemos una obstinación por saber de qué sufrimos. Es insoportable no saber de qué sufrimos y todo el tiempo estamos haciendo teorías sobre por qué sufrimos. No, tuve un día de mierda, no, perdió San Martín, no, aumentaron la nafta, no, bla, bla, bla. Necesitamos todo el tiempo. Por esto yo decía de la no causalidad. ¿Se entiende cómo voy articulando? El paciente desearía saber de qué sufre y muchas veces hasta cree saberlo. No, lo que me pasa a mí es esto. Cuando eso aplica, uno sí asiente y dice, sí, lo que pasa es eso. Porque muchas veces incluso pasa al revés. Muchas veces puede pasar que el paciente esté tan convencido de esta idea de que el psicoanálisis siempre trata de otra cosa, que no puede entender por qué una situación le afectó así. Y uno como analista quizás pueda decirle, no, o sea, me estás cargando, ¿cómo no te va a afectar eso? ¿Cómo no te va a emocionar eso? ¿Cómo no te va a alegrar? Porque este esquema también es un poco peligroso si uno lo toma para toda la vida. Es como tremendo vivir una vida en la que todo remite a otra cosa. O sea, yo quiero creer cantando cuando tomo whisky porque me gusta el whisky. ¿Entiendes? Freud mismo decía, hay veces que un puro es solamente un puro. O sea, un habano es solamente un habano. No es el subrogado que me hace la zona oral, que me recuerda el goce que yo tenía cuando chupaba el pezón de mi madre. ¿Se entiende? No se puede vivir así. Ni se puede vivir así y todo aplica esta lógica. Pero de que hay una lógica del síntoma que se explica en este momento de la teoría de Freud con esta idea, es así. Y que es muy fácil de que nosotros podamos pensarla, es así. Si cualquiera de nosotros analizaría las ideas obsesivas que tiene, las culpas que por ahí tiene, los sentimientos que por ahí tiene, es muy probable que nos reconduzcan a otras escenas. Escenas de las que no podemos saber porque nos resulta insoportable saber. Sería lo más lindo del mundo que no recordemos lo doloroso. Pero la memoria no va, digamos, la represión no ataca a lo doloroso, sino ataca a lo traumático. ¿Y qué es lo traumático en este sentido para Freud? Lo que hace conflicto con el yo. Y ese conflicto Freud lo va a mencionar, y ahí está la dificultad del psicoanálisis, lo va a tomar en términos de sexualidad. Sí, hay un conflicto entre ciertas, digamos, la palabra es pulsión o libido, ya lo explico, pero digo, hay una exigencia a una cierta satisfacción de orden sexual, dice Freud,
A ver, esto es divulgación, entonces quiero ser muy, pero digamos, obedecer a mi mamá, para Freud, es sexual, ¿se entiende? ¿Lo quiero plantear? Obedecer a mi papá es sexual. En el sentido de Freud. Porque tiene que ver con un lazo de amor y de odio. Tiene que ver con el primer objeto de amor que se jugó. Tiene que ver con ser todo para. Esa es la idea. Ser todo para. Entonces, y además, porque el campo de la conciencia, dijimos el otro día, era este, pero el campo del inconsciente es este. Acá sí hay moral, acá sí hay ética, acá sí hay principio de no contradicción, acá no. Acá es como si yo le dijera, es todo y ya. Al inconsciente no le importan las formas, no le importa si queda bien odiar a mi vecino. No me importa si está bien que yo desee, no sé, no quiero dar ni siquiera ejemplo, porque no pasa, pero digo, no importa, al inconsciente no le importa eso. El inconsciente es una satisfacción ya a costa de cualquier cosa. Entonces, el conflicto es ese. Cuando algo de eso aparece acá, este se defiende. Lo que uno hace, primero es tratar de ver cuándo se originó ese conflicto, en qué escena o en qué escenas, y por ahí también ir haciendo que el paciente se amigue con ese conflicto. Che, bueno, yo en tu caso también creo que me caería para mierda a tu abuela. No sé, qué sé yo, ¿se entiende? Che, tu abuelo también un poco bastante lo que bueno que yo también, ¿no? Sí, poder ir movilizando algo de esta idea de no, yo no puedo pensar eso, yo no puedo sentir eso, yo no puedo querer eso. De a poco el paciente empieza a escucharse. Lo más interesante del análisis es cuando el paciente empieza a escucharse que está en los dos lugares. Estoy acá y estoy acá. Quiero pero no quiero. Me animo pero no me animo. Lo hice pero me siento mal. Ese conflicto, un analista no lo sutura, no dice, a ver, veamos la forma. No, lo explota y lo hace propio de la vida. La tensión psíquica es propia de la vida, el conflicto psíquico es propio de la vida. Eso instala Freud. Hay una lucha, dice Freud, entre pulsiones que son puramente de la autoconservación, la boca que sirve para comer y todos los demás agujeros que sirven a todas las funciones fisiológicas del cuerpo, y también están en esos mismos agujeros las zonas que sirven para el placer. Con la misma boca que como y con la que quiero besar, hacer sexo oral o lo que fuese. Y no solo lo que quiero hacer, sino a quién, y cómo, y cuándo. Y ahí empieza un conflicto. Y no solo por la persona en cuestión, sino por el marco en el que yo me envuelvo. ¿Está permitido? ¿No está permitido? ¿Cómo es visto eso? Entiendan que Freud hace una teoría de esto en 1900. Y si bien hoy ninguno está del todo exento de esto, y si bien hasta hoy la sexualidad está mucho más hasta pornográfica en la sociedad hoy en día, digamos, hoy la sexualidad está mucho más puesta en escena que antes, no es algo de lo que uno se esconda tanto, es decir, hoy no es tanto lo que se reprime en términos de cómo se reprimía antes. Sería muy bueno que vean los casos de estudios sobre la histeria. Ahí van a entender un poco de qué está hablando Freud. Pero el conflicto se da por esto. Miren lo que dice Freud. ¿Me va siguiendo o no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar algo? ¿Qué hora es? No sé preguntar. Si es verdad que Milei tiene el 20% de buena vista para la votación. ¿No quieren preguntar ni mierda? Bueno. Miren lo que dice Freud. Desde el comienzo mismo, ¿por qué? Está hablando del título, o sea, se refiere al título. Como el título, una dificultad del psicoanálisis. Entonces dice Freud, desde el comienzo mismo quiero decir que no me refiero a una dificultad intelectual. Algo que impidiera al receptor, oyente o lector entender el psicoanálisis, sino una dificultad afectiva. ¿Entienden lo que está planteando Freud? Sí, yo no me refiero a que mi teoría es muy difícil, sino a que afecta mal.
algo por lo cual el psicoanálisis enajena los sentimientos del receptor, disuadiéndolo de prestarle interés o creencia. Es decir, hoy quizá no tanto, de hecho Argentina junto con Francia, es como de los países donde el psicoanálisis está más instalado, de hecho como el lugar donde más psicoanalistas per cápita hay en el mundo. Pero aún así, sobre el psicoanálisis recae cierto, ¿será que tenemos psicoanálisis? Pero ustedes, que siempre, el pasado, que los padres. ¿Se entiende? Hay una actitud natural de cierto escepticismo, rechazo, ninguneo. Y lo que Freud instala es que esa sensación, justamente, podríamos aplicar acá. Lo que Freud dirá es, eso que aparece en la conciencia como rechazo, quizá es un representante de un miedo a, y si yo soy así como dice Freud. ¿Se entiende? Ahí el rechazo, ¿cómo se expresa? En asco, por ejemplo. Entonces, y el asco siempre tiene que ver realmente o con un rechazo real o con el rechazo a algo que me generó un conflicto, el solo hecho de pensar que quizá podía gustarme, podía representarme. Como se advierte, ambas clases de dificultades desembocan en lo mismo, es decir, que no puede dispensar suficiente simpatía a una causa, tampoco la comprenderán muy fácilmente. ¿Qué dice Freud? Si no hay cierta predisposición de espíritu, no hay mucha capacidad para escuchar eso. Por eso yo empecé por donde empecé el encuentro 1 y hoy. Porque si no hay receptividad afectiva, la valentía que tienen de estar acá es muy valorable, ¿se entiende? Porque no vienen a escuchar una psicología de la positividad o una filosofía del modo de cómo ser feliz. Yo creo que el psicoanálisis ayuda a vivir mucho mejor, estoy convencido. Yo no les cobro a mis pacientes para que vivan para la mierda. Para nada. Pero tampoco creo que el psicoanálisis haya que negar que el psicoanálisis implica el paso por un montón de lugares un poco oscuros o bastante. Después dice Freud. La terapia psicoanalítica, o sea, lo que hace un psicoanalista, consigue entonces someter el proceso represivo a una revisión y guiar el conflicto hacia un mejor desenlace conciliable con la salud. Es lo que yo explicaba recién, ¿se entiende? Si lo que dice Freud es, el psicoanalista lo que hace entonces es volver a amigar esta separación que se efectuó entre la representación y el afecto. Porque, por ejemplo, ¿qué puede pasar también? Puede pasar que la persona no se olvide de lo que vivió. O sea, que la represión no actúe a nivel de la representación, pero que sí se olvide lo que sintió. ¿Se entiende? Ahí lo que opera es un divorcio entre lo que yo viví y lo que yo sentí. Entonces el paciente te cuenta lo que es desgarrador y te lo cuenta como, sí, estaba yo, soy un humilde, debe haber sido terrible. Quizás solamente diciendo eso, debe haber sido terrible. Eso genera un golpe en el paciente. Algo, o debe haber sido muy difícil para vos pensar eso, o debe haber sido muy difícil para vos estar ahí. O debe haber sido muy incómodo. ¿Se entiende la intervención? Sí, uno ahí simplemente lo que hace es empezar de nuevo a unir representación y afecto. Quizás un atleta que me escuche más doctor, qué sé yo, que sepa más, me dice, ¿cómo poder explicar psicoanálisis con el esquema? Para mí, para los fines de acá es muy claro lo que se hace. Porque uno muchas veces recuerda su vida, lo que no recuerda es qué sentía. Entonces uno qué hace, che, buscamos testigos de eso, che. ¿Dónde escribías? ¿Tenías un diario? ¿Qué te cuentan de esa edad tuya? ¿Cómo eras? Y empieza uno, ay, ¿será que por eso era así? Y empieza un camino donde la representación empieza a amigarse con el afecto. De un modo y en un contexto de seguridad como es el contexto del consultorio. El consultorio debe transformarse en un contexto de seguridad para el paciente. Que el paciente sepa que ahí puede animarse a dar ese paso, que ya no está solo. Eso voy con lo de la esperanza. Ya vamos a llegar ahí.
teórico, pero esto sí. Es bastante largo el párrafo, pero voy a leer entero. Vamos despacio. Freud viene hablando, ¿se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada de las 3 heridas narcisistas? Esta de Darwin, de Copérnico y de Freud. Bueno, Freud aquí escribe la tercera y le escribe así. Sin duda que la más sentida fue la tercera afrenta, dice Freud, la psicológica. El hombre, aunque degradado ahí afuera, se siente soberano en su propia alma. Es decir, aunque se siente una mierda en su barrio, en su casa, en su trabajo, por lo menos él, con respecto a él, se siente que acá mando yo. ¿Se entiende un poco la idea de, no, yo sé lo que pasa. No, yo sé cómo soy. Bueno, me decía a mí. ¿Se entiende esa idea? Sí, la idea de soberano en su propia alma es la idea de yo mando en mí, yo elijo, yo determino cómo soy, yo me muevo según mis intereses, no hay nadie que me maneje, ni mucho menos alguien adentro mío. Él se ha creado en algún lugar del núcleo de su yo, un órgano de vigilancia que examina sus propias acciones para determinar si armonizan con sus exigencias. Es decir, ese órgano de vigilancia, ¿cuál es? La conciencia. ¿Sí? Hay una conciencia que todo el tiempo está viendo si uno actúa según lo que debe, según lo que quiere, según lo que corresponde. Si no lo hacen, son inhibidas y relegadas. Es decir, si lo que yo estoy haciendo, pensando, sintiendo, no he aprobado por ese órgano de vigilancia, fuchi, lo saco. Su percepción interna en la conciencia anoticia al yo de toda clase de procesos significativos que se desarrollan dentro de la fábrica anímica. Es decir, la conciencia me dice todo el tiempo que estoy pensando, que estoy sintiendo, que estoy queriendo, que me pasa. O es lo que intentamos. Todo el tiempo intentamos ubicar en qué estoy pensando. ¿Cuándo nos angustiamos o nos agarra ansiedad? Cuando no podemos ubicarlo. ¿En qué momento me puse así? ¿Cuándo perdí el humor que tengo? Yo venía bien. Me levanto de 10. Y la voluntad, guiada por tales noticias, ejecuta lo que el yo ordena, modifica lo que querría consumarse de manera autónoma. Es decir, la clave acá, ¿cuál es? Que la idea que tenemos de nosotros es que nuestra voluntad dirige nuestros actos. ¿Qué significa eso? Que hacemos lo que queremos. ¿Se entiende? Que nos movemos como se nos canta. Que dirigimos nuestros propios pasos. Por ende, Freud, ¿qué está atacando acá? La idea de autonomía y la de voluntad. Freud está diciendo, no hay tal autonomía y no hay tal voluntad. Por eso, la tercera encuentro, clase, se llama algo así como cuando pedir un turno o algo así. Y la idea mía va a ser diferenciar, voy como adelantando, cuándo ir a un psicoanalista y cuándo ir a un psicólogo. Entonces es lo mismo, no es lo mismo que voy a explicar después, pero digo, si tu problema es la voluntad, o sea, si tu problema es que no vas a la facultad a la mañana porque te gusta dormir, y bueno, pon el despertador. Y si no lo pones el despertador, no sé, quizá un conductista o otro de otra terapia te diga qué hacer. ¿Qué es lo que te dice mucha gente? No, que vos psicoanalista no, que ustedes son los que no hablan, ustedes son los que van al pasado, ustedes son los que... Yo quiero uno que me diga qué tengo que hacer. Tengo un amigo que pagó 5.000 pesos para hacer constelaciones familiares hace una semana. Casi lo mato. No porque no la puedo hacer, sino porque no la pregunto antes. Que la haga, está todo bien, pero digo, la idea de que me digan qué tengo que hacer, ¿qué significa? Que si vos me lo decís convencer, yo puedo. Es decir, ¿cuándo no ir a un psicoanalista? Cuando yo estoy convencido que mi problema tiene que ver con mi voluntad. Y que si yo modifico mi voluntad, modifico mi vida. ¿Entienden esa lógica? Es decir, ¿cuándo no ir a un psicoanalista? Cuando estoy totalmente creyendo que si yo me motivo mucho, que si yo me convenzo mucho, que si... voy a cambiar. Es decir, dicho en los términos de la clase, cuando estoy convencido de que esa cosa es esa cosa. No, lo que pasa es que yo necesito a alguien que me ordene. Necesito a alguien que me diga a qué hora comer, dónde comer y ya está. A qué hora levantarme. Yo no voy a fútbol porque
no sé, o no hago tal actividad física porque no logro ordenarme. Si yo tuviera alguien que me diga. Ahora, si en realidad vos no estás haciendo básquet, porque básquet te recuerda, o tu tío te llevaba de chiquito a básquet y te decía, vos vas a ser mejor, y te pesa tanto esa idea que te rechaza, bueno, ahí ya no tiene que ver con básquet, tiene que ver con no ser el mejor. Entonces uno le dice, a ver, pará, hablemos de por qué hay que ser mejor. No, bueno, porque hay que ser mejor. No, pará, no hay que ser mejor. Y uno dejó de hablar de básquet con el paciente y empezó a hablar de por qué él quiere ser mejor. Y capaz que después de 10 sesiones, una sesión, 20 años de hablar de por qué quiere ser mejor, te cuento un día, ¿te cuento que voy a básquet hace 2 meses? No. Mira. ¿Entienden la lógica? Uno va al taller y le dice, esto se lo robé a Alfredo Edelstein, uno va a un psicólogo, dice algo así, dice, y le dice, el auto me anda mal porque tengo la rueda mal. Entonces el psicólogo te agarra y dice, a ver, elijamos una buena rueda. ¿Cuál querés? ¿Te gusta esta? ¿Te gusta esta? El psicoanalista, al que vos le decís, mi auto anda mal porque hay que cambiar la rueda, te dice, a ver, hacelo arrancar. Es la rueda. Vamos a hacerlo arrancar. Ahora, písalo un poquito. A ver, písalo. ¿Sabes qué creo que es el tren delantero? Es la rueda. Yo vine acá a cambiar la rueda. ¿Cambiar la rueda o no? No, yo quiero que veamos el tren delantero primero. Porque me parece que hay algo ahí del tren delantero que quizá está haciendo que la rueda, si el paciente soporta ese movimiento, se quedará. Si el paciente no soporta ese movimiento, no se quedará. Si el paciente no soporta que cuando él o ella viene y te dice, quiero hablar de esto, vos le escuchaste una palabra y ¿qué? ¿Y esto? No, yo quiero hablar de esto. No, bueno, pero acá las reglas son que no se habla de lo que uno quiere, es decir, no se habla de la voluntad. Justamente, ¿de qué se habla en el análisis? Se habla de lo que se dijo involuntariamente. ¿Qué significa? Cuando me equivoqué, cuando dije una frase queriendo decir otra, o cuando dije algo queriendo decir eso, pero sin darme cuenta que eso estaba diciendo otra cosa. Como el sueño de hace 2 semanas, le dice uno. ¿Qué? Y empezó la atención. Son momentos, Freud decía, el tigre salta de sol a vez de ser muy drástico, ¿no? También es muy, digamos, exigente por uno como analista. Uno, cuando recibe la blanca, de verdad se lo cree, entonces está tipo buscando la cuestión ahí, y después te va soltando de que hay diálogo con el paciente. No es que tipo uno mudo. Habrá veces que hay mudo, habrá veces que conversa, habrá veces que no conversa. Pero busca cuando algo de la no voluntad apareció, cuando algo de la no autonomía apareció, cuando algo de, si quiero esto, ¿por qué no lo hago? Apareció. ¿Se entiende? Cuando aparece el conflicto. Bueno, dice Freud, entonces, esa alma que se armó en la cabeza, donde es autónomo, tiene una conciencia que lo vigila, lo controla, lo maneja, esa alma no es algo simple. Más bien, es una jerarquía de instancias superiores y subordinadas. ¿Se entiende? Esa alma tiene una jerarquía y una subordinación. Esto subordina aquello. Una maraña de impulsos que fuerzan su ejecución independientemente unos de otros. O sea, lo que acá pase excede lo que yo quiera que acá pase. ¿Entiendes eso? Y acá se arman los síntomas, y acá se arma la idea obsesiva, y acá se arma la fobia, y acá se arman los actos fallidos, y acá se arman los acting. ¿Qué es un acting? Cuando uno actúa de modo que después dice, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Iba a contar el ejemplo mío, mejor me callo. Digo, está lleno de esto. ¿Se entiende? Está lleno. He intentado contar uno muy viejo que era muy gracioso, pero no. Bueno, sigue hablando Freud, ¿no? La voy a contar. Hace mucho, no sé, yo iba a la facultad, ¿no? Y me gustaba mucho la compañera que estaba de
novia. Y me acuerdo que jugaba del potro con Federer en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, quien estaba en la par mía estudiando me dice, ¿cuánto van? Y yo le digo, está a un ex de ganar. En vez de decirle, está a un ace de ganar. ¿Se entiende? Lo peor es que esa persona estaba ahí. ¿Se entiende lo que es el inconsciente? Sí, por algún lado sale. Por algún lado sale. Incluso, hasta te puedo asegurar que si lo analizaba más a fondo, capaz que llegaba a otras instancias todavía más. Es como un sueño tiene muchas capas. Uno en sesión puede analizar una capa del sueño, pero después llegar a más capas. Pero en ese acto, ahí, dijo, decí tal cosa. No importa 3 carajos si lo querés decir. ¿Se entiende? Encima creo que perdió el deporte. Y yo también. Bueno, viendo los hechos, después creo que gané, pero... Bueno, a ver. Digo, sigue Freud, ¿no? Pero dice, lo que está describiendo ahí como sería como el proceso que llamamos normal. ¿Se entiende? Lo que queremos que pase. Ahora bien, en ciertas enfermedades no es así. ¿De qué enfermedad está hablando? De la neurosis. Entre ellas, justamente, en las neurosis estudiadas por nosotros. ¿Qué son las neurosis? Son todas las enfermedades. Freud usa enfermedades, quizá un paciente ya no trata, quizá no lo trata de enfermo, pero digo, tacha de enfermedad como sufrimiento, es lo mismo. El yo se siente incómodo, tropieza con límites a su poder en su propia casa, en su propia alma. ¿Sí? No sabe qué le pasa, no sabe por qué así, no sabe por qué no puede dejar, no sé, tal cosa, no sabe por qué no puede dejar de seguir dejando, qué sé yo, ¿se entiende? Ya no se siente cómodo. No me gusta lo que soy. Y no tiene que ver con algo que si yo me convenzo, cambio. No, yo ya no sé dónde estoy, no sé quién soy, no sé por qué soy así. De pronto afloran pensamientos que no sabe dónde vienen. Soy malo. No sé, uno vino y le dijo a su compañero de trabajo, che, está medio amargo el mate, se fue y empezó, qué malo traté, pará, y si ahora se cae, culpa, yo le he dicho eso y no lo puedo saludar nunca más. ¿Entiendes? Empiezan a aparecer ideas que no tienen gollete, pero que vienen. Tampoco se puede hacer nada para expulsarlos. ¿Qué intenta hacer uno? Intenta hacer cosas. Por eso la psiquiatría se llama trastorno obsesivo compulsivo, es decir, hay ideas que se las tapa con compulsiones, con acciones. Yo hago cosas para no pensar en otras. Y cuando no las hago, recontra pienso. ¿Entiendes? Tengo mi orden en el control remoto acá, el otro acá, y si eso se altera, se hace un quilombo, antes de dormir cierro todas las ventanas, pongo la llave del gas. Todos los que se fueron a llamar los rituales del obsesivo, que los tenemos todos, ¿se entiende? Que si se desordenan no hay un control, nadie, digamos, se va a matar porque el control de otro lugar, pero nos genera cierta cuestión. Bueno, y estos huéspedes extraños, dice Freud, yo creo que estoy muy enamorado de Freud, pero este escribe lindo. O sea, van a leerlo a otros, no van a tener un carajo. Estos huéspedes extraños hasta parecen más poderosos que los sometidos al yo. Resisten todos los ya acreditados recursos de la voluntad, permanecen impertérritos ante la refutación lógica, por ejemplo, no alcanza con decir, cucaracha, no. Yo no. O sea, yo realmente veo un sapo y no puedo caminar. ¿Entiendes? Y me digo, no un sapo. O sea, pensé en el sapo Pepe, qué sé yo. Uy, ya no le dicen Pepe. Capaz que por eso. Bueno, la cosa, digo, uno puede pensar que es tonto, que no alcanza. Eso puede venir, viejo, ¿qué querés que haga? Bueno, indiferentes al mentir de la realidad o sobreviven impulso como si fuera de alguien ajeno, de suerte que el yo les desmiente, pese a lo cual no puede menos que temerle y adoptar medidas preventivas contra ellos.
O sea, yo no estoy pensando esto, no puede ser que yo piense esto no sé, me lo ha puesto alguien, es una mala influencia, ¿se entiende? Lo pongo afuera. O lo que se llama proyección, por ejemplo, uno me está mirando mal cuando yo capaz que estoy mirando mal. Uno se quiere ir cuando yo capaz que me quiero ir. ¿Se entiende? Uy, no me soporta cuando yo capaz que no lo estoy soportando. ¿Se entiende esa lógica? Es decir, lo que me sucede, como no lo tolero, lo pongo afuera. Pero tampoco tolero sentirlo. El yo se dice que eso es una enfermedad, una invasión ajena, y redobla su vigilancia, pero no puede comprender por qué se siente paralizado de una manera tan rara. Frente a esos hechos, la psiquiatría sin duda rechaza la idea de que los espíritus ajenos se hubieran infiltrado en la vida anímica. Es decir, un psiquiatra no va a decir de afuera, pero ¿qué va a decir? No sé, estás degenerado, tenés una disposición hereditaria, hay una inferioridad constitucional, algún problema en el cuerpo. ¿Se entiende? El psicoanálisis se consagra a esclarecer esos ominosos casos patológicos, emprende largas y cuidadosas indagaciones. Sí, acá también hay una cosa fundamental en Freud. Un análisis lleva tiempo. O sea, hay que averiguar, hablar, leamos. Freud tiene otra frase hermosa que es: contestámosle al paciente como Esopo le contestaba al caminante cuando éste le preguntaba cuánto falta para llegar. Esto es invitarlo a seguir caminando. ¿Se entiende? Que es todo lo contrario a lo que hace un padre cuando va en la ruta y dice: papá, ¿cuánto falta? Cállate, ya vamos a llegar. ¿Se entiende? No, acá al revés. Uno como analista, incluso como analista muchas veces es uno el que le dice: sé que querés, sigamos andando. ¿Cuándo nos pasa esto? ¿Hasta cuándo? He vuelto a tener el síntoma. ¿Se entiende? Siempre cuando uno más o menos crea que la cura está dirigida. Por eso también no hay nada más ético que nuestro trabajo. Si uno tiene que tener cierta ética. Yo le puedo pedir al paciente tiempo si yo más o menos estoy convencido, entre comillas, que el caso va por allá. Pero no le puedo asegurar cuándo. Si no le puedo garantizar mucho más que la esperanza. Entonces, el psicoanálisis consagra esclarecer esos ominosos casos patológicos, emprende largas y cuidadosas indagaciones, se procura conceptos auxiliares y construcciones científicas. O sea, arma una teoría, dice Freud. La represión, el inconsciente, las manifestaciones, ¿se entiende? Sí. Explica. Esto es muy importante también que ustedes lo entiendan. Quizás es muy complejo de explicar porque tiene que ver con la noción de ciencia, pero el inconsciente es un concepto, ¿se entiende? O sea, la represión es un concepto, no es algo tipo que está. Freud le pone el nombre a algo para explicar algo. Eso hay que entenderlo, porque si no, por ahí la gente cree tipo que el inconsciente está en algún lado. Es una forma abstracta, conceptual de explicar lo concreto. La gravedad es lo mismo, cualquier teoría es lo mismo, no existe la gravedad. Es una teoría que explica lo concreto. Bueno, y dice, ¿qué le dice el psicoanalista al yo? No estás poseído por nada ajeno, es una parte de tu propia vida anímica la que se ha sustraído de tu conocimiento y del imperio de tu voluntad. Es decir, sufres por algo que te escapa a tus ganas o no de sufrir por eso, de cambiar eso. Y después dice, y no te has enterado del modo en que lo consiguieron ni de los caminos que transitaron. Solo ha llegado a tu conocimiento el resultado de ese trabajo, el síntoma, que sientes como un padecimiento. No lo disciernes entonces como un retoño de tus propias pulsiones removidas, no sabes que es una satisfacción sustitutiva. Esto es más complejo. ¿Qué está diciendo Freud? A vos lo que ha llegado, dice Freud, no es el conflicto. Tampoco te has enterado qué ha pasado con ese conflicto. Es decir, ni siquiera has ido a la mediación. Perdón, que me mete en temas tuyos, pero digo, ni siquiera has ido a la mediación. Vos te has enterado de la resolución del conflicto. Resolución.
¿Cómo se llama esa resolución? Síntoma. Pero como se padece también, es una resolución, digamos, es una transacción a medias, sustitutiva. No es del todo, no está del todo lograda. Sí, nosotros hay un montón de veces que este esquema de la represión funciona, ¿se entiende? Y funciona bien. Si no, viviríamos con síntomas. Hay veces que no hay solo síntomas. Si todo el tiempo está operando este conflicto. Hay veces que ese conflicto no se logra resolver y se resuelve a través de una transacción en la cual el síntoma es el resultado. Ahora, Freud dice algo acá que es tremendo. Voy a decir eso, vamos a parar solamente 5 minutos y después sigo un poco más y ya termino, pero Freud dice algo que es que en el síntoma hay una satisfacción. Y después sigo a hablar. Hay una satisfacción. Esta es otra idea tremenda. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? ¿Que yo disfruto de lo que sufro? No, pero ahí la palabra clave en mi frase es yo. ¿Se entiende? Yo no disfruto del síntoma, pero el inconsciente ha logrado a través del síntoma descargarse. ¿Entienden eso que estoy diciendo o no? Entonces, el síntoma es el modo que ha encontrado el yo de mediar entre la pura exigencia y el puro rechazo. ¿Qué implica también que en un síntoma haya satisfacción? Repito, esa satisfacción no es consciente. Nadie dice, ¿cómo me encanta no poder salir de noche? No, el paciente dice, no me anime a decirle a mi mamá que qué sé yo. ¿Entiendes? Se sufre, pero hay una satisfacción sustitutiva, dice Freud. ¿Qué implica esto? Que hay una parte que con ese síntoma se queda conforme. Como si no digas, listo, yo gané mi parte, seguí siendo, no sé, el sobreviviente. ¿Entienden la lógica? ¿Cuál es el problema de esta lógica? Que si hay una satisfacción, aunque sea inconsciente, pero hay una satisfacción al fin y al cabo, no es fácil de sacarla. ¿Por qué me voy a sacar algo que en un punto me está haciendo bien? Solo que yo no lo vivo como bien, pero hay un punto que sí. Es muy difícil entender esta idea, pero lo van entendiendo. Es como que yo padezco, pero hay una parte de mí que no está padeciendo. Entonces, aparte, no quiere soltar ese mando. No, para, quédate con esto. Quédate con esto. Por eso es tan difícil, por eso Freud habla de resistencias. Porque, claro, al haber una. Entonces, podríamos decir como resumen hasta acá, ¿qué es el síntoma? Bueno, el síntoma es el representante de otra cosa. Por ende, el síntoma es algo a descifrar. Es un mensaje a descifrar. ¿Qué significa? Uno al paciente muchas veces le dice eso. Suspendamos el porqué y tratemos de ver qué significa esto. ¿Qué significa que vos no podés saltar una pata? Y por otro lado, el síntoma es una satisfacción sustitutiva. Por ende, lo que uno trata de hacer es obtener algo de esa satisfacción, pero que ya le sea satisfacción al yo. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, no nos movamos mucho de la zona. Descansemos 5 minutos la cabeza y en 5 minutos planteo 2 cositas y ya terminamos. ¿Estamos? Hemos visto este ejemplo de representación afecto, siempre está como en el curso normal de la vida psíquica o anímica del día a día. Eso todo el tiempo está ocurriendo, ¿no? Ahora ustedes están teniendo representación de esto, un efecto de esto, acá está pensando en otra cosa y un efecto vinculado a otra cosa. Eso va, circula. Hemos dicho que hay un caso en el cual hay un afecto sin representación, ¿cómo se llama? Después hemos dicho, según Freud, que ¿qué le dice el psicoanalista? Yo. Lo que a vos te pasa no te
el síntoma es, entre otras cosas, la formulación de una pregunta. ¿Entienden? No hay síntoma que no implique en sí una pregunta. De hecho, uno podría verle a alguien un síntoma, pero si para esa persona no implica una pregunta, no es un síntoma para esa persona. ¿Se entiende? Y uno como analista no puede trabajar. Esto pasa mucho, poco. Todo el tiempo estamos demandando los síntomas del otro, y el otro no. ¿Se entiende? Todo el tiempo estamos demandándole al otro por qué como es, por qué no se ve, por qué no se analiza. Bueno, cuando uno se pregunta por qué me pasa esto, por qué actúo así, por qué soy así, pero una pregunta que excede la reflexión, ¿se entiende? Si yo ahora puedo tener una contestación de mierda, puedo reflexionar y digo, bueno, se hizo un síntoma. Porque no escapa un voluntario de los conocimientos de mi reflexión. Entonces, el síntoma implica una pregunta con respecto a qué me pasa y que no sé lo que me pasa y que sé que no puedo saber lo que me pasa. ¿Se entiende con palabra? Ahora, esto que decía Florian, que era el sujeto se arma una idea de que él es como es, las cosas que le pasan porque él las maneja, que sí, yo soy así, pero ya está, soy así, no me molesta, no me lo pregunto, no me afecta tanto, ya lo cambié después, ya voy a empezar al gimnasio. Esa posición de yo soy así, incluso yo soy así, que no implica un yo soy así perfecto, sino hay gente que por ahí tipo, expone sus problemas o sus defectos, llamémosle, pero no se hace preguntas sobre eso, ¿se entiende? Tipo, sí, yo siempre he sido celoso, ¿ves? Que siempre sea así. Esa postura de yo soy así, de ya no lo voy a cambiar, lo cambio después, ya se llama inhibición. Y bien, como te digo, ni me acuerdo. Hay un H, pero no me acuerdo de nada. Acá. Inhibición. ¿Están para Ahora se le la canosa. Bueno, el inhibido, ¿cuál es? El inhibido es ese que anda, incluso hasta diciendo que padece, pero que no hace una pregunta real por qué padece. Y cree que de lo que padece lo va a encontrar si reflexiona, si se motiva, si ordena un poco su vida. ¿Se entiende? Estas son las tres posiciones de la vida, uno diría frente a su vida. Me agarro la cadena, me mato, estoy explicando el esquema es complejísimo, pero me parece muy claro. Hay tres posiciones frente al sufrimiento: la posición del inhibido, la posición del sintomático y la posición del angustiado frente al sufrimiento. Freud decía incluso, Freud tenía imágenes. Freud decía que la inhibición es el síntoma, pero en el museo. O sea, Freud decía, es como el tipo que ve su síntoma y lo ve y dice, ah, sí, yo soy así, mirá cómo soy, el tipo lo contempla, ¿viste? No lo padece al modo que lo padece. Es más, ¿qué tener en el museo? Contarlo a mi familia, contarlo a mi amigo, demandarme, quejarme, pero sin una pregunta analítica. Muchas veces, un individuo difícilmente llega a análisis. Podría llegar a análisis, prefiero que tome la puerta del consultorio. Puede llegar a pasar, porque lo ha tratado, lo ha convencido. El nicho de acá, no sé, está mejor. Uno va intentando tipo construir una pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Nunca has pensado por dónde viene? ¿Qué te afecta? ¿Se entiende? Uno va buscando algo donde pueda preguntarse realmente qué es lo que no sé de lo que está pasando.
lo explica, lo muestra, lo exhibe, lo otro lo ve, pero no llega acá. El otro tema es este. Cuando uno está angustiado, ¿qué hace? Asesino algo de esas cosas. Desde lo mejor que puede ser ver una película, ver una serie, charlar con un amigo, clavarse 2 horas en pan, chuparse 3 whisky, o otra cosa, no sé, llego a sí mismo, llego a tercero, pero cuando uno está angustiado, hace algo para sacar esa angustia. Por eso, la angustia es el grado de mayor incomodidad para el sujeto y de mayor movilidad del sujeto. El sujeto angustiado es el sujeto que más incómodo se siente, pero que hace algo sí o sí para que eso le pase. Lo que hace no siempre es bueno. Las manifestaciones de la angustia no son manifestaciones artísticas, ¿entiendes? Ojalá, es lo que se llama sublimación. La sublimación es la capacidad de, a través del arte, por ejemplo, descargar un afecto angustiado. No sé, lean esto. Lean si esto es un nombre de Primo Levi, por ejemplo. ¿Se entiende? El horror más horroroso hecho narración, hecho obra literaria. Pero el sujeto angustiado entonces está en un punto de mayor incomodidad y de mayor movilidad. Un paciente muy angustiado te va a llamar a cualquier hora y lo puede hacer en todo el derecho y uno tiene que hacerle saber, podés llamar. Si con un paciente que no se va muy angustiar a la sesión, ya nos vemos tal día. Y un paciente que está angustiado, quizás uno le dice, nada, algo simple, pero me podés escribir. Porque uno ya ubica que hay algo de esta incomodidad y de esta posible movilidad que vaya a suceder. Porque el análisis es angustia. El síntoma está al medio, ¿se entiende? El síntoma es, ya hay una incomodidad y hay una movilidad. ¿Cuál es la movilidad? Ir a pedir un turno. O preguntarle a alguien sobre un psicólogo. Y ya hay una incomodidad, no como la angustia, pero ya hay tipo, ya no quiero cargar más esto. Hay un ya no quiero más esto. El inhibido es el punto de menor movilidad y de menor incomodidad. El inhibido es, yo soy así. Pero está también inmóvil en eso. O sea, no acepta, en realidad se acepta como es, diría yo. Yo soy así, sigue la bondad. No, yo soy así, ya no me cambia, ya está dura. Con todo el quilombo que tengo. ¿Se entiende? El inhibido no está tan incómodo, pero tampoco está tan movilizado. Entonces, se maneja. ¿Entienden las 3 formas y cómo cada forma se relaciona distinto con la movilidad y con la incomodidad? Y bueno, la angustia se acomoda, me parece. O sea, es tramposa la pregunta, Fer, pero, o sea, es muy interesante la pregunta, pero hay inhibiciones que también son muy heavy. O sea, inhibido puede ser alguien que no hace nada. No lo entiende. ¿Ah? No lo entiende. No lo entiende. El sistema no se entiende, no entiende cuál es la causa. Bueno, pero si ya ubicado una pregunta puede estar acá. Pero si tiene una clínica aparente, no entiende cuál es el origen. No se inhibido. Pero no hay individuo ahí. ¿En qué sentido de inhibido decís vos? O sea que no van a recurrir, digamos, al origen de esa angustia, digamos, o al origen de ese síntoma. Clínica fisiológica, digamos, tiene un origen angustioso. Claro, en ese sentido sí. En ese sentido sí. Pero el inhibido, por esto es que es peor o mejor, hay inhibiciones que son nada, tipo, no quiero salir, estoy cansado. ¿Se entiende? Y el fin de semana siguiente, no quiero salir, estoy cansado. Y el que ve, no quiero salir, estoy cansado. Y el tipo se dejó de salir. Está bien, no perdió la vida, pero perdió la vida. Es lo que los griegos diferenciaban la bio de la zoe. Para los griegos la zoe era la vida orgánica y la bios era la vida realizable, la vida de proyecto, la vida de deseos. Bueno, muchas veces hay gente que está en la zoe. ¿Se entiende?
Una Zoe no garantiza un envío. Es decir, mantenerse vivo, o no sé, uno puede cuestionar los avances de la ciencia. ¿De qué sirve estirar la Zoe si no va a estirar la vida? ¿Se entiende esto? La ciencia puede quizás estirar la Zoe. Ahora, si no va a estirar la vida, no sé qué sentido tiene. Por eso se plantea en una agenda legislativa, por ejemplo, cuestiones como la eutanasia. Porque el aumento de sin la garantía del aumento de plantea el sentido de ¿para qué tanto esto si no hay esto? Pero yo no caería en su trampa, Fer, no, está muy bien, pero digo, peor no, el que está angustiado sabe la mierda que es. ¿Se entiende? Sí. En alguien que se inhibe o está... En un individuo. Ajá. Entonces no siempre implica que haya algo digamos, alguna insatisfacción, digamos. O sea, no todo no hacer es una inhibición. ¿Se entiende? Sí. Yo no juego al vóley. No es que estoy inhibido de jugar al vóley. Simplemente ahí hay una cuestión que no quiero, no me gusta. La inhibición es... Mira, qué lástima que no he traído... Me trataba de acordarme la definición para la tercera de lo que Freud llama inhibición, pero la inhibición es cuando algo que se podría realizar está como no realizándose. Cuando una función que el sujeto podría realizar está obstaculizada. ¿Cambiar alguna conducta será también? También, pero sin que vos te des cuenta de ese cambio. O capaz que sabés que no podés cambiarlo y entonces te van a dar glorias de ser de esa forma. Bueno, pero pará. Porque como vos decís, exhibe y lo cuenta de una manera como algo bueno, que ya es así, no va a cambiar, pero solo él sabe los problemas que eso trae. Está muy bien lo que vos planteás, pero justamente él sabe que no va a cambiar lo que lo define como enemigo. Por eso. Porque justamente, si él pudiera decir, che, yo puedo cambiar quizás. Pero que sea una trampa. ¿En qué sentido? El mostrarlo como es algo que él se acepta. Ah, sin duda. En realidad lo que el tipo hace es mostrar como que algo es simpático, qué sé yo. Yo digo las cosas de frente, soy demasiado sincero. Está buenísimo el ejemplo que da, porque si no queda como el individuo del tipo que anda así por la vida. No, el individuo es... No, el individuo... Justifica su conducta. Exacto, el individuo puede ser un tipo que, el famoso, por ejemplo, que claro, yo digo lo que pienso. Piensa que te dice, yo digo lo que pienso. Entonces, qué fea remera que tenés, yo digo lo que pienso. Ahí no puede haber una pregunta, ¿qué onda? O sea, yo que ando por la vida diciendo cosas que pueden herir, ni siquiera me pregunto. Ahí está muy piola eso. O sea, uno como analista sí podría decirle, che, pero, o sea, ¿qué? O sea, no pensás que puede lastimarlo, no te da pudor. ¿Quién te ha hecho creer que tipo... Bueno, por ahí hay un entorno que dice, no, porque vos sos una persona que decide lo que pensás. Es muy probable que ese entorno también sea de individuos. Claro. Entonces, No, es que justamente el individuo no es consciente de su inhibición. Él vive su inhibición como una forma de ser. Eso sería la frase más fácil de decir. El individuo vive lo que no es necesariamente de su ser como una forma de ser. O sea, es como normal. Es normal, tiene que ver con lo que soy, con un rasgo de ontología. Eso sería el individuo, el que confunde un rasgo con el ser. Yo soy así. Y un rasgo que no podría, o sea, que podría no ser así. O sea, no lo va a cambiar porque no entiende que es así. O sea, no entiende que está en esa posición. Por ejemplo, como decía el otro día, yo lo sabía. Claro. Es fundamental, los amigos de tu curso. Yo conocí a alguien, por ejemplo, que decía siempre, yo soy feliz. Soy muy feliz. Soy así. Y yo lo miraba y decía, ¿la esposa lo odia? Lo que él odia. Soy feliz. O sea, si todo el mundo a tu alrededor, cada vez que venís te coge. Entonces yo digo, no soy feliz. Y eso sería una persona como intimidad, alguien que realmente cree que está en una posición de super felicidad, pero el resto. disfrute que lo odie. Está muy bien ahí. Claro, o disfruta que no. Ahora, yo te voy a diferenciar en ese ejemplo que vos das muy bien.
otra cara, porque yo podría dar otra clase sobre síntomas, que es la otra forma en la que yo también entiendo el síntoma, que es el síntoma como algo que siempre está en favor del sujeto. O sea, el síntoma por algo está. El síntoma como un bastón que lo ayudó al sujeto a caminar. Si le sacaba ese bastón, ¿qué pasaba con el sujeto? Es como, no sé si Nietzsche, ¿quién decía? Tipo, está bien, maten a Dios, pero aquí me lo ponen en su lugar. ¿Se entiende? O sea, digamos, me encantaría que el paciente sacarles el síntoma y ya está, pero si no está el síntoma, o lo que llama el síntoma, ¿con qué se queda? Entonces, por ejemplo, la frase esta, yo soy feliz, es muy interesante, porque uno podría decir, viene alguien y dice, yo tuve una vida hermosa, ¿no? Yo tuve una vida hermosa. O sea, alguien, pongamos un ejemplo así bien drástico, alguien a los 80 años sigue sosteniendo que él tuvo una vida hermosa. Ahora, es muy distinto el estatuto que tiene esa frase en alguien que vos situás como una persona inhibida, que no puede ver la cantidad de cagada que se manda para ser detestable, que alguien que ha vivido una vida tan espantosa y que no ha tenido nada que ver con lo espantosa de su vida, pero que para sobrevivir se ha armado la idea de que tuvo una vida hermosa. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, no sería como que no es que no puede ver, sino que no se lo puede cuestionar. Bueno, no se puede cuestionar. Exacto. O sea, no La inhibición terminaría cuando hay algo de cuestionamiento. ¿Tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada de tirar las cosas bajo la alfombra? Exacto, no hay algo de esa lógica, claro. Tirar bajo la alfombra o poner en el museo, es la misma lógica. Es, digamos, aquello de lo que o no quiero saber nada o creo saber todo. ¿Se entiende la lógica? O no quiero saber nada o quiero saber todo. Creo saber todo, mejor dicho. Cuando quiero empezar a saber, hay un síntoma. Pero en esto de yo soy feliz, me encantó el ejemplo, porque si no uno siempre, hay cosas que, es como si siempre cuestionaría al paciente. Y el paciente muchas veces llega hasta mucho más culpabilizado de lo que uno lo haría. Y uno le dice, está bien, pero ¿vos te puedes pensar que hubiese sido tu vida sin esto? Tipo, si esta persona no se metía esa idea en la cabeza, ¿cómo hacía para sobrevivir? Las historias de los campos de concentración en esto son muy interesantes con eso. Voy al ejemplo paroxístico para ni siquiera meterme en algo más aquí. Pero digo, hay veces que la ida a la fantasía ayuda a la supervivencia. En eso el niño es fantástico. Freud tiene un texto que se llama El poeta y los sueños diurnos, donde, bueno, Freud, ¿qué dice? El niño cuenta mucho con la fantasía. El adulto ya como que pierde eso. Pero por ahí, para nosotros, hay veces que es necesario algo de esa idea que me ayude a... O sea, el síntoma es todo lo que hemos visto acá. Pero también el síntoma, yo estoy convencido que es algo que al sujeto le ha ayudado a sobrevivir, a llegar a ser como es. No sé, uno puede decir, bueno, este siempre tiene que tomar para salir con la mina. Está bien, uno puede decir, bueno, a ver, lo analiza, lo cuestiona, pero también uno puede decir, pero por lo menos eso le permite algo. ¿Se entiende que hay doble forma de verlo? ¿Cuándo aplica uno y cuándo aplica otra? Bueno, ahí la lectura clínica que uno va intentando hacer. No hay, digamos, una sola forma de ver un síntoma. Uno puede decir, bueno, ¿eso está a favor del lazo o cada vez que toma, no sé, después es un desastre? Porque por ahí viene el paciente y dice, nada, he salido, pero después a la dorme me una vuelta. Está bien, pero he salido. Has salido. ¿Hace cuánto no salías? Y bueno, hace unos 7 años. Bueno, salís. O sea, no importa que te hayas vuelto, has salido. O el pánico, o cualquier cosa, hay veces que está a favor de. Uno lo que tiene que hacer es ponerlo en... Ahora, y ya con lo termino. Esta es la idea, esto último que estoy diciendo del síntoma a favor del sujeto, el síntoma como no necesariamente lo que hay que erradicar, sino como lo que hay que aprender a convivir con. Se aplica mucho en las situaciones que podríamos llamar nosotros traumáticas, en el sentido de aquello que es absolutamente doloroso en sí. No porque me recuerde a, no porque se relacione con, no, porque eso que ocurrió es en sí dolorosísimo. Ahí no es otra cosa de la que sufro, ahí es de eso.
Y si incluso es un eso que deja marcas, bueno, uno lo acompaña al paciente a que aprenda que su vida quizás no será sin eso, pero que podrá ser más allá de eso. Yo una vez leí un caso de alguien que había estado en Cromañón y que había pasado los años y tenía lo que se llamaría una alucinación olfativa. O sea, sentía todavía olor a quemado. ¿Se entiende? Un psicoanalista quizás más rancio o un diagnóstico más, a eso lo pondría como una alucinación, posible psicosis. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es una alucinación? Una percepción sin objeto. O sea, yo estoy percibiendo algo que en realidad no está. ¿Cómo alguien va a... Bueno, alguien que ha estado en el incendio de Cromañón, quizás toda la vida vuela el fuego que había. Lo que uno hace es tratar de que aún así, y con ese olor que lo acompaña, salga, viva, y quizá no tenga el mismo goce que pueda tener alguien que pueda, cuando abrace a la persona que ama, oler el perfume. Y quizá viene a la sesión y te dice, sí, vos sabés que el abrazo, sigue el olor. Bueno, pero la abrazás. Y aún así podés. Porque hay cosas que son eso y no otra cosa. Y que quizás no se van más. Yo, mi paciente, o incluso en clase, o lo aprendido de mi maestro, hay dolores que duelen siempre. Pero siempre. No hay forma que se vayan. Hay escenas que no se van nunca. Y que ni siquiera se recuerdan, se reviven. Se reviven en presente. Y hasta cuando uno las cuenta o el paciente las cuenta, está en presente. Y uno puede escuchar. Si uno escucha, realmente el paciente está ahí, en ese momento. Y cuando eso suceda, va a ser siempre ese momento. ¿Esto hace de la vida una tragedia? No, porque el psicoanálisis justamente lo que hace es decirle, no será sin eso, pero será más allá de eso. Las personas que solamente pueden quedarse en eso, y bueno, eso sí es una tragedia. Eso es cuando una marca te hace destino. ¿Se entiende? Cuando una marca te hace destino es eso. El psicoanálisis te dice que quizá esto te marcó para siempre, pero no marcó para siempre tu destino. ¿Se entiende la diferencia? Sí, está bien. Será un embole esto. Y aprenderás a vivir con esto. Porque esto no se va. Usted va a decir, ¿pero qué mierda está diciendo? O sea, qué feo lo que está diciendo. Tampoco es que no se va, seguirá por momentos, volverá. Yo, por ahí la metáfora que me gusta es como una ciudad que esté preparada para terremotos y otra que no está. ¿Se entiende? Sí, Chile, Mendoza, San Juan, son ciudades que ya saben que va a haber un terremoto. Se preparan, hay indicaciones de cómo salir, hay órdenes de cómo cuidarse. De que eso haga que cuando el terremoto ocurre, no les rompe todo, no los molesta, no les angustia, no, los angustia, pero algo preparados están, ¿se entiende? Bueno, hay subjetividades que cargan con esa cuestión, de la cuestión de ser una zona sísmica. Entonces uno al paciente le dice, ¿habrá algo de esto que construyamos una ciudad para sísmicos? Así lo entiendo yo, así lo entiende François Dabuan, así lo entiende mi maestra, Gabriel Insúa. Digo esto para que de paso escuchen, lo lean, si eso les interesa. Pero digo, ¿y uno qué hace ahí? En esos momentos de temblor, de cimbronazo, donde todo tiembla, donde todo se derrumba, uno ahí le dice, yo tengo esperanza por vos. ¿Esperanza de qué? ¿De que se vaya? No, de que podrás con esto. ¿Cómo podrá cada uno? Y bueno, eso sí ya tiene que ver con cada paciente. Y uno por ahí se emociona de ver cómo un paciente le era impensable hacer cierta cuestión y la hizo. La hizo. Como se le imaginó y que sí, no. Pero la hizo. Porque bueno, ahí hubo la idea de poder entender que no es
sin eso, pero que es más allá de eso, de que la vida está en otra parte, de que hay otra vida, de que se puede pasar a otra cosa. Las metáforas que usaba con eso, ¿se entiende? Bueno, sí, ¿algo quieran decir, algún comentario? Nos vemos el miércoles. ¿Estamos? ¿Terminamos? Vale, vamos.